Buena cabros, el día de hoy les traeré las recomendaciones de historias que poseo en mi colección, que en general son historias poco conocidas de los personajes y que además son recomendaciones de historias que son autoconclusivas. Un- para iniciar tenemos Silver Surfer Parábola, escrita por el grandísimo Stan Lee, creador de Marvel Comics. Esta historia es probablemente su mejor trabajo en cuanto a términos de calidad de historia. Es una historia que relata la llegada de Silver Surfer y Galactus a la Tierra. Es una versión muy política de lo que ocurriría en una invasión de ese estilo. Es una historia muy interesante que creo que vale bastante la pena si la queremos analizar y la queremos leer. La edición que posee de Deux Studio es una edición que, como les digo, bastante normal, bastante decente, trae algunos extras. Una edición bastante simple, sin embargo creo que cumple bastante con las expectativas que uno busca en una buena edición. Es una historia que, como les digo, es bastante interesante y que creo que vale la pena leer por si no la poseen en su colección. Ahora tenemos Spider-Man No, una historia que en general se ha hecho bastante popular en los últimos años debido a su gran calidad y además por la película de Into the Spider-Verse. Es una historia bastante interesante, un tanto oscura del personaje de Spider-Man que nos relata una versión alternativa del personaje de Peter Parker en un universo que se ambienta en 1939. Como tal es una versión muy interesante, como les digo, bastante tenebrosa y oscura, con un origen muy distinto a lo que veríamos originalmente en los cómics de los años 60 y las versiones actuales del personaje. Es una historia que, como les digo, es interesante por lo demás y que tiene muy buenos personajes y un buen desarrollo, un gran ritmo y que creo que es excelente por si la queremos visitar. Además, la edición que yo poseo de Deus Ex Studio, una edición peruana, la verdad, es una edición decente por lo general y que, como ya he dicho anteriormente, cumple bastante bien lo que buscamos los coleccionistas en una buena edición. Tiene un buen papel, un buen gramaje, un buen empastado. Quizás la tapa es lo que más flojea, sin embargo creo que es una buena edición de esta historia. Ahora sí tenemos Superman Último Hijo. Esta historia nos relatará el hijo adoptivo de Kal-El, el cual es hijo del general Zod. Es una historia muy interesante y muy entretenida, escrita por Jeff Jones. Es un arco bastante bueno si lo vemos de esta manera, con un buen final, un bastante épica, que es excelente y muy entretenida si queremos buscar una buena historia del personaje. Sin embargo, creo que el personaje de Superman es muy difícil de manejar y que creo que es un tanto difícil de profundizar de alguna manera. Es una historia bastante simple y bastante interesante que, como ya he dicho anteriormente, creo que vale mucho la pena. La edición que yo poseo es de Unlimited Comics, una edición que deja mucho que desear con respecto al empastado y la tapa. Sin embargo, creo que el papel, al no ser papel cuché, le favorece bastante esta edición, ya que es de las primeras ediciones que publicó Limited. Es una edición que, como les digo, no vale mucho la pena. Sin embargo, si la pueden conseguir en alguna edición de CC o americana, creo que vale mucho la pena conseguir esta historia. Luego tenemos Green Arrow Año 1, una historia que nos sitúa el origen del personaje de Green Arrow en una versión bastante actual del personaje que inspiraría la serie de televisión Arrow. Es una historia que, como ya he dicho, es interesante, bastante rítmica, con un gran dibujo. Es una historia que, por lo demás, nos cuenta un origen bastante exacto y bastante modernizado el personaje de Green Arrow. Vale bastante la pena si queremos, si no tenemos nada del personaje, si aún no hemos leído nada. La edición que yo poseo es del coleccionable de Salvat de DC Comics, una edición que por lo demás es muy buena. Tiene un buen empastado, una buena tapa y un buen gramaje de papel. Sin embargo, creo que no es la mejor edición que podemos encontrar esta historia. Vale mucho la pena si aún no has leído nada de Green Arrow y se la recomiendo bastante a quienes quieren empezar con el personaje. Batman Alas pertenece a la serie de Batman Leyendas del Caballero de la Noche. Es una historia muy interesante que nos cuenta el origen del personaje del Man Bat. Esta serie se generó después de la película de Batman de 1989. Contiene varios arcos escritos por distintos artistas
y escritores. Son historias que como tal son muy interesantes, tiene historias geniales como Batman Veneno, etcétera. Y con respecto a esta historia, es una historia muy interesante que nos plantea un nuevo origen para el personaje de Man-Bat, que originalmente nunca se había profundizado por lo general. La edición que yo poseo es de SC Sudamérica, una edición que es bastante regular, que en general cumple bastante bien con lo que buscamos en una buena edición y que creo que vale mucho la pena si que no tenemos esta historia. Batman Año 3 es una historia que muchos pasan de largo después de leer Muerte en la Familia, una historia que nos cuenta el origen de Dick Grayson como Robin y nos va contando sus pasos como Nightwing. Es una historia que, como ya he dicho anteriormente, es interesante. Por lo demás nos plantea un buen cierre para el arco de la muerte en la familia. Es una historia que muchos pasan de largo, como bien he dicho. Sin embargo, creo que es una historia genial, muy interesante el personaje de Batman y muy alternativa por los que aún no han leído esta historia. Se la recomiendo bastante y que creo que vale mucho la pena si no poseen esta historia. Tenemos un gran desarrollo de personajes como de Alfred, el personaje de Dick Grayson como Nightwing y Bruce Wayne, el cual se encuentra fuera de sus cabales y que creo que vale mucho la pena si la podemos conseguir. Esta historia la posee en la edición del coleccionable de Batman de Planeta de Agostini, una edición que es bastante básica, sin embargo creo que cumple bastante y que me gusta bastante el gramaje del papel, la absorción de colores y como tal lo más flojo de esta edición es la tapa en general. Por si quieren conseguir esta historia, yo la conseguí alrededor de 3.000 pesos chilenos en Peñita Comics. Ya para finalizar tenemos Pingüino, Dolor y Prejuicio, una historia que nos va a contar el origen del personaje del pingüino. Es una historia que se asemeja mucho a Joker de Brian Azzarello y Lee Bermejo. Una historia bastante tenebrosa del personaje del pingüino y que nos relata muy bien los orígenes del personaje como tal, algo que muy pocos cómics han explorado. Una historia que como tal es bastante cruda y oscura. Vale mucho la pena si no conocemos esta historia poseerla y además se la recomiendo bastante a quienes no la tengan. La edición que yo poseo es de SC Sudamérica, una edición que es inferior a las ediciones españolas, sin embargo cumple bastante bien con lo que queremos buscar en una buena edición. Bueno, cabros, este sería el final del video. Díganme ustedes qué historias me recomiendan de algunos personajes que sean poco conocidas, ya sea Marvel, DC o cómic independiente. Creo que vale mucho la pena conseguir estas historias si no las poseen, búsquenlas. Y la verdad es que encuentro que son historias muy interesantes de muchos personajes desconocidos del universo de DC y Marvel. En general, coméntenme lo que quieran y sigan en Comics World.